Volvemos al increíble estudio del primer libro de Samuel y hoy ábranlo por favor en el capítulo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Y de forma resumida, el capítulo 11 de este libro nos narra la primera y la única victoria en batalla que tendrá el rey Saúl. Así es, hermanos. Si algo bueno va a pasar en la vida de Saúl, es en el capítulo 11 que vamos a estudiar en esta noche. Primera, última y única victoria que Dios le va a dar en batalla, en guerra. Tendremos una narración de una batalla en este capítulo 11 de primero de Samuel. Recordemos que en el capítulo 8, Saúl fue pedido. El pueblo pidió un rey como lo tienen las otras naciones. Luego en el capítulo 9, Saúl fue elegido por Dios. En el capítulo 10, la semana pasada, Saúl fue capacitado por Dios para ser el rey. Y hoy en el capítulo 11 veremos que Saúl fue confirmado como rey. Y fue confirmado por medio de esta victoria que Dios le da sobre un pueblo enemigo. Ahora, hermanos, la primera pregunta que nos debemos plantear es, si usted ha estado aquí en los estudios de Samuel, ¿cómo es posible que un inepto vaya a ganar una victoria hoy en el capítulo 11? Un inepto como Saúl. ¿Cómo es posible que un incrédulo como Saúl, lo vimos la semana pasada, vaya a ganar una victoria y que Dios le dé una victoria en el capítulo 11? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un imponente pero inepto y además incrédulo gane una batalla? Bueno, hermanos, por lo que hoy vamos a ver, la única manera de que un inepto pueda ganar y obtener victoria es solo si la mano de Dios interviene en esa victoria. Solo Dios puede dar la victoria. En otras palabras, en el capítulo 11 de primero de Samuel, vamos a ver cómo el débil Saúl obtiene victoria porque obedece al fuerte Dios. El débil Saúl obtiene victoria porque obedeció al fuerte Dios. Y siempre es así, hermanos. Siempre es así en la vida. Esto lo tenemos desde este libro, primero de Samuel, en capítulo 2, versículo 9, en el canto de Ana, ¿se acuerda? Ana dijo en capítulo 2, versículo 9, dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Siempre es así. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en 2 Corintios 12:10, y él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, cuando reconozco mi debilidad ante Dios, cuando reconozco que no puedo, entonces el Señor interviene y da victoria. Es lo que vamos a ver en este capítulo, hermanos. Es hasta que nos humillamos y reconocemos que sin Él no podemos, que dependemos de Él para todo, hasta entonces Dios nos da la victoria. Nadie es fuerte por sí mismo. Es como que en este capítulo lo que vamos a ver es cómo la debilidad vence, hermanos. Qué contradictorio, pero es cierto. Cómo la debilidad humana vence gracias a la fortaleza de Dios. Y es el título de nuestro estudio esta noche. Debilidad que vence. Debilidad que vence. Y por supuesto, hermanos, la enseñanza práctica del capítulo 11 que vamos a estudiar en un momento, pues es muy clara. No hay victoria a menos que Dios nos ayude. En tu vida, en tu familia, en nuestras luchas espirituales, no hay victoria a menos que Dios intervenga. Una enseñanza fundamental de la vida cristiana. Un principio, hermanos, innegable, abundante en toda la palabra de Dios. Nadie es fuerte por sí mismo. Nadie puede solo. Nadie tiene fuerza suficiente, a menos que la mano soberana de Dios intervenga, a menos que la mano poderosa de Dios intervenga, nadie puede obtener victoria sin Dios. ¿Sabían ustedes que una de las excusas más grandes en la vida cristiana es que soy muy débil? ¿Por qué caíste, hermano? Es que soy débil, ya sabes, ¿verdad? Además, la Biblia dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué dicen? Los que se excusan, dicen así, es que soy débil, o tú no eres débil, o tú eres perfecto, empiezan a excusarse, no, pues caí porque soy débil, caí porque soy débil, caí porque no pude, caí porque la tentación fue muy grande. Esa es una pura excusa, hermanos. Hoy vamos a ver que si bien la debilidad es derrotada, cuando tú permites que la mano soberana de Dios intervenga y te ayude, hay victoria segura. No hay excusa, no hay nada de que no, es que yo por mi carácter.
No es que yo por mi debilidad, no es que mi enojo, no es que esto, no, es puro pecado que no queremos dejar, hermanos. Cuando tú dejas que en tu debilidad la mano fuerte de Dios intervenga, tienes victoria. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Piénsenlo, hermanos, cómo un inepto, incrédulo como Saúl va a obtener victoria, solamente que Dios le ayude. Y es precisamente lo que va a pasar en este capítulo. Lo que vamos a ver son dos formas en que Dios ayudó a Saúl para vencer, que también están a nuestro alcance. ¿De acuerdo, hermanos? Veremos dos formas en 1 de Samuel 11, dos formas en que Dios ayudó a Saúl para vencer, que también están a nuestro alcance. En primer lugar, hermanos, veremos cómo Dios le dio poder a Saúl, versículos 1 al 10. Y en segundo lugar, veremos cómo Dios le dio salvación a Saúl, versículos 11 al 15. Dios le dio poder a Saúl, 1 al 10. Dios le dio salvación a Saúl, versículos 11 al 15. Le dio poder, le dio salvación. Escuchen, hermanos, estas dos bendiciones y gracias de Dios están a nuestro alcance. Dios también quiere darte poder y Dios también quiere darte salvación. Estos recursos que le dio a Saúl también están a nuestro alcance para obtener victoria. Y por favor, hermanos, vayan entendiendo, no es de que tú vayas a ir en batalla contra nadie. Estamos hablando aquí, aplicándolo al terreno espiritual. Como tú tienes luchas espirituales, tentaciones, pruebas, tribulaciones, luchas con tu pecado o luchas con relaciones donde no es fácil porque hay pecado de por medio. Aquí está la clave en 1 de Samuel 11 de cómo, a pesar de que eres débil y yo soy débil, es posible vencer si dejas que la mano poderosa y soberana de Dios te dé poder y te dé salvación. Hermanos, hoy estas dos bendiciones de gracia son por medio de Jesucristo. Y por medio de Cristo podemos tener poder y por medio de Cristo podemos tener salvación para las batallas espirituales. No importa qué tan débil seas, Dios te da poder y te da salvación. Vamos al pasaje, hermanos, y vamos a empezar con la primera sección. Número 1, veremos Dios le dio poder a Saúl. Dios le dio poder a Saúl y veremos del versículo 1 al 10. Volviendo a la historia, ¿recuerdan la semana pasada? Antes de entrar en el 1, ¿se acuerdan la semana pasada? Vimos en el capítulo 10 cómo Samuel ungió a Saúl. Le echó el aceite, ¿se acuerdan? Para nombrarlo rey o separado para servir como rey. Eso fue en capítulo 10, versículo 1. También lo presentó Samuel al pueblo. Les digo, aquí tienen a su grandote que les va a reinar en capítulo 10, versículo 23 y 24. Ahora, en el capítulo 11 va a ser la coronación. Va a ser cuando Samuel corona y lo corona a Saúl después de una batalla que gana gracias a la ayuda de Dios. Ahí vamos, hermanos. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a empezar con este precioso capítulo 11:1. Dice la Biblia: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Ahora recuerde, este capítulo habla de una batalla. Y aquí en el versículo 1 se nos presenta la batalla. Dice que un rey llamado Naas, váyase familiarizando con el nombre, un rey llamado Naas, que era rey de los amonitas, recuerda el pueblo de Amón, enemigos del pueblo de Dios. Naas y su ejército presentaron la batalla contra los de Jabes de Galaad. Jabes de Galaad no es una persona, es otra ciudad. Así que los de Amón están echándole la guerra a los de Israel, especialmente a la ciudad de Jabes de Galaad. Esto es una batalla, hermanos. Ahora no son los filisteos, ahora son los amonitas, Naas y su ejército, que por lo que veremos también en capítulo 12, estos amonitas ya los traían de encargo, ya estaban persiguiendo derrotar a Israel, y aquí en 11:1 presentan otra vez la batalla, Naas y su ejército amonita. Miren el versículo 1 otra vez, hermanos. Dice que después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Ahora, ¿qué quiere decir que acampó? ¿Que hicieron día de picnic, que estaban ahí en campamento? ¿Qué quiere decir, hermanos? No, ¿verdad? Cuando dice que acampó contra los de Jabes de Galaad, quiere decir que los sitiaron.
Recuerde que en ese tiempo las ciudades como Jabes de Galaad eran ciudades amuralladas, muros altos. Y lo que hacían los ejércitos cuando querían atacar, en vez de presentar la guerra de frente, lo que hacían era sitiar, o sea, rodear con tiendas de campaña al ejército enemigo. Y tú dirás, ¿y eso para qué? ¿De qué servía? Bueno, muy fácil, hermanos. Si el ejército enemigo sitiaba la ciudad ya no podía ni salir ni entrar. De modo que los recursos de comida, alimento, agua se iban a acabar. Y entonces el sitio, el que los rodeaban, era como una presión para que los de adentro se rindieran, para que pudieran ganar sin batalla, para que los mataran de hambre o se rindieran. Era una forma muy antigua de hacer la guerra, de una forma pues pacífica hasta cierto punto. Así que los de Amón están sitiando a los de Jabes de Galaad. Y ahí se les presenta la batalla, hermanos. Versículo 1, otra vez a la mitad. Y todos los de Jabes de Galaad dijeron a Naas, aquí está, versículo 1 al final, haz alianza con nosotros. Esto quiere decir que los de Jabes estaban adentro, encerrados, y mandaron un mensajero, haz alianza con nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Muy fácil. Los de Jabes de Galaad se están rindiendo. Le están diciendo, pues ya, te serviremos. No podemos, te serviremos. Vean, hermanos, desde ahora, versículo 1, el Espíritu Santo empieza a remarcar la debilidad humana. Los de Jabes de Galaad no podían. Los de Jabes de Galaad no tenían fuerza para vencer a los amonitas, y por eso les dicen, haz alianza con nosotros. En otras palabras, nos rendimos. Pero los de Amón le ponen una condición terrible, hermanos. Versículo 2, mírelo por favor. Versículo 2 dice, y Naas amonita les respondió. Recuerden, ellos dijeron, nos rendimos. Y Naas respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Qué mordaz, hermanos, qué desgracia. Aquí es como se traduce realmente el hebreo. Dice, y ponga esta afrenta o esta desgracia. Naas dice, está bien, los dejo que se rindan, pero con una condición. Vean qué terrible, que le saque a todos en el pueblo el ojo derecho. Hermanos, eso era una desgracia. Usted dirá, ¿y por qué el ojo derecho? ¿Qué quería imponer ahí un pueblo de piratas o qué, verdad? ¿Qué quería Naas? ¿Por qué les quería sacar el ojo? Bueno, porque en ese tiempo sacarle el ojo derecho significaba dos cosas. Número uno, al sacarte ese ojo, eras incapaz ya de ser un soldado para la guerra. El ojo derecho es necesario para la mira, para la batalla, para la guerra, para pelear incluso cuerpo a cuerpo. Entonces sin ojo derecho te volvías inútil en la guerra. Pero en segundo lugar, y creo que más importante, sacar el ojo de tu enemigo era una manera de decir, es mi prisionero permanente. Es mi prisionero permanente. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Sansón? Le sacaron los ojos en Jueces 16, era prisionero permanente. O al rey Sedequías en Segundo de Reyes 25, le sacaron los ojos como un prisionero permanente. Entonces ellos dijeron, está bien, les dejamos que se rindan, pero les sacaremos el ojo derecho a todos. Qué terrible, ¿no? Qué desgracia, hermanos. Miren aquí cómo los de Jabes de Galaad no tienen cómo defenderse, ya se rindieron. Y aún así el enemigo le dice, órale, te dejo rendir, pero vas a quedar sin ojo. Toda una ciudad de tuertos. Aquí, hermanos, ¿qué haría usted? Bueno, seguro que lo mismo que hizo los de Jabes de Galaad, buscaron ayuda. Versículo 3 está la búsqueda de ayuda. Dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron a Naas, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. En otras palabras, los de Jabes de Galaad dijeron, danos chance, ¿no? 7 días, a ver si alguien nos defiende, a ver si alguien viene y nos echa la mano, y que podamos al menos librarla con ayuda de alguien. Y si no, dice, después de los 7 días, al final del versículo 3, pues ya saldremos a ti. En otras palabras, haremos la fila para que nos vaya sacando los ojos. Hermanos, qué interesante historia, ¿no? Porque Naas y los amonitas pudieron haber dicho, no, ya, vénganse, para afuera, los ojos. Pero no, Dios en su soberanía, Dios en su control total, hizo que Amón dijera, órale, está bien, como vamos a ver en el versículo 4. Le dio oportunidad de 7 días para buscar ayuda.
Aquí vemos, hermanos, el control total de Dios sobre cada detalle, incluso de los enemigos. Dios está ahí controlándolo todo. Versículo 4 dice, ahí viene la reacción. Miren, hermanos, ahí viene la reacción de la noticia. Versículo 4 dice, llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, hago una pausa, o sea, los de Jabes de Galaad enviaron mensajeros a todo Israel pidiendo ayuda. Y esos mensajeros llegaron a Gabá. ¿Recuerdan quién vivía en Gabá? Ahí dice, ¿quién vivía? Saúl. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo, ¿qué dice, hermanos? ¿Salió a ayudarles? No. Alzó su voz y lloró. Aquí tenemos en el versículo 4 la reacción. Los mensajeros llegan a Gabá. Gabá estaba a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Yo creo que había como unos 30 o 35 kilómetros entre Gabá y Jabes de Galaad. Era algo distanciado, pero era la casa de Saúl. Ahí vivía Saúl. Ahí estaba Saúl, era su ciudad. Dice que llega la noticia y la noticia causó llanto. Hermanos, este llanto era de terror. Este llanto era de miedo. Versículo 4 dice, al final, alzaron su voz y lloraron. ¿Sabe por qué lloraron? Otra vez el Espíritu Santo está haciendo el énfasis. Eran débiles. No podían ayudarle a los de Jabes de Galaad. Ni pidiendo ayuda, había gente en Israel que podía ayudarles contra Naas. Por si no lo sabían, Naas y los amonitas eran un pueblo fuerte. Naas y los amonitas, sobre todo Naas, era un soldado experto, un rey, un general, un capitán, alguien en la guerra bien entrenado. Los de Israel no, hermanos. Los de Israel no. Los de Israel no habían gozado de un rey. Apenas Saúl estaba siendo el primero, pero no había un ejército organizado. Así que Naas era alguien, un soldado de guerra, de experiencia. Israel no. Y lloran de miedo, lloran de tristeza, lloran de debilidad. Lloran porque son incapaces ante Naas y su ejército. Hermanos, miren esto, y aquí hay una aplicación para nosotros. Cómo a veces Dios permite ciertas pruebas en las que somos totalmente incapaces. Cómo a veces Dios permite situaciones en las que nosotros decimos en nuestro idioma, estamos entre la espada y la pared. O sea, Dios te encajona, Dios te pone contra el rincón, Dios te pone sin ninguna posibilidad de hacer nada. Y a veces ni pidiendo ayuda podrías tener ayuda de otras personas. Así a veces Dios permite, hermanos, un aprieto donde se nota que somos impotentes y aunque tengamos dinero, eso no nos ayuda. Y aunque tengamos palanca, eso no nos ayuda. Y aunque estemos jóvenes, eso no nos ayuda. Son situaciones que nos vienen donde estamos en aprieto y donde no tenemos poder para vencer. Donde incluso no podemos confiar en nadie porque nadie puede ayudarnos. Hermanos, Dios permite esas situaciones, escúchalo. Dios permite esos aprietos. Dios permite esos momentos entre la espada y la pared para que tú puedas ver su poder. Esos momentos de aprieto en nuestra vida que no podemos, que lloramos como los de Gabá en versículo 4, lloran de tristeza de que no pueden. Están como los de Jabes de Galaad, tristes, te van a sacar el ojo, van a sufrir, no puedes. Hermanos, Dios permite ese tipo de aprietos, escucha otra vez, para que Él muestre su poder en tu vida, para que tú busques la ayuda de Él, para que tú recuerdes que hay un Dios que es fuerte y que tú eres débil. Gracias a Dios por los aprietos, hermanos. Gracias a Dios porque ahí Dios puede mostrar su poder. Es lo que está haciendo aquí. El texto está enfatizando la debilidad humana y a menos que Dios intervenga, los de Jabes de Galaad van a quedar tuertos. A menos que Dios intervenga, los débiles no tenemos otra más que ponernos a llorar. Hay muchos Naas, hermanos. Hay muchos aprietos en los que podemos caer. Y solamente la mano de Dios nos puede ayudar. Versículo 5 tenemos, hermanos, la presentación de un hombre. Mire por favor, versículo 5. Y he aquí, o del hebreo, atención, miren, es realmente lo que dice el hebreo, versículo 5. Y he aquí, atención, Saúl que venía del campo tras los bueyes. Un momento ahí, hermanos. Recuerden que era la ciudad de Saúl.
Y dice el texto, atención, y de repente apareció Saúl. Y tú dirás, y apareció en un caballo blanco como rey, triunfando con su espada para ayudar a los de Jabes de Galaad. ¿Y qué dice el texto, hermanos? No, aparece Saúl, versículo 5, que venía del campo tras los bueyes. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que Saúl estaba trabajando de agricultor, que era un campesino. O sea, esto quiere decir que aunque en el capítulo 9 había sido elegido y en el capítulo 10 ya lo habían presentado como rey, Saúl seguía viviendo su vida normal. Saúl seguía en su casa, seguía con su familia, seguía trabajando en el oficio familiar, y él dice venía del campo porque era un agricultor. Aquí, hermanos, el Espíritu Santo tiene mucho cuidado. Lo que quiere hacernos ver es, si hay una esperanza, es ese que viene ahí tras los bueyes, un agricultor imponente pero inútil y además incrédulo. La idea es, no hay ayuda, hermanos, no va a poder. Este que según es el rey, viene con los bueyes, es un campesino. ¿Qué vas a confiar en ese rey? Naas es un experto, Saúl no sabe, el pueblo no puede. Vean cómo enfatiza la debilidad humana en todo este texto. Versículo 5, regreso. Y he aquí, mirad, atención, he aquí viene Saúl del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, viene la pregunta, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Saúl no había oído la noticia, aquí se la cuentan. Y otra vez, hermanos, ¿qué puede hacer Saúl contra Naas? Aquí se nos añade una palabra más. Saúl, recuerdan, era imponente, pero inepto. Según el capítulo 9, según el capítulo 10 era incrédulo, y ahora según el capítulo 11 era impreparado. Porque Saúl no era guerrero, hermanos. Saúl no era soldado. Saúl no sabía mover la espada. Viene tras los bueyes. Le comunican la noticia, pero hasta este momento nadie puede ayudar. Ni el pueblo, ni Saúl. Hermanos, solo había una posibilidad. Solo había una solución ante toda esta debilidad, y es que Dios les ayudara, que Dios interviniera. Todo está en debilidad. Los de Jabes, los de Gabá, Saúl, el que es que rey, no sabe, no puede. ¿Cómo van a vencer, hermanos? Solamente si Dios interviene. Y es lo que sucede en el versículo 6. En el versículo 6 Dios le da poder a este hombre. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, esto es la noticia de los de Jabes, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Con qué, hermanos? Con poder. Aquí está la ayuda del poder de Dios sobre Saúl. Y él se encendió en ira en gran manera. Aquí tenemos, hermanos, la ayuda de Dios viene. El poder de Dios viene sobre Saúl. Literalmente dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder. Recuerde, desde el capítulo anterior, capítulo 10, le expliqué que no es que el Espíritu Santo vino sobre Saúl para salvarlo, para darle salvación. No fue para regenerarlo. No. Fue para capacitarlo, para darle poder, como el Espíritu Santo lo hacía con los jueces. Venía sobre los jueces, les ayudaba a tener victoria y ya, era un poder para capacitarles para la batalla. Así fue aquí en capítulo 11, versículo 6. Vino el Espíritu Santo a capacitarlo, no a regenerarlo, porque sabemos que Saúl no fue salvo. Le dio poder. ¿Y cómo vemos que le dio poder, hermanos? Lo dice el texto. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y el efecto de esto es que dice versículo 6 al final, y él, Saúl, se encendió en ira en gran manera. Esta es una ira santa. Esta es una ira a causa de la opresión de los de Amón, con la que Saúl se encendió. Una ira correcta, una ira que venía de Dios. Hermanos, aquí está. En versículo 6 tenemos la clave para que la debilidad se convierta en victoria. ¿Cuál es? Que el poder de Dios intervenga, que el poder de Dios actúe, que la mano poderosa de Dios entre en juego. Escúchelo, recuerde, estaban los de Jabes desprotegidos, los de Gabá no podían, el resto de Israel tampoco. El rey, ahí un campesino que viene del campo, no puede, es inepto, es incrédulo y es
impreparado para la guerra, no podía nadie, pero versículo 6, Dios manda su mano poderosa y dice, aquí está mi poder. Entonces todo el panorama cambia, hermanos. Lo primero que una persona necesita para vencer es el poder de Dios. Y es lo que Dios les da aquí. Lo capacita con poder. Por cierto, un estudio breve, hermanos. Aquí dice versículo 6 que el Espíritu de Dios, así dice en su Biblia, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Ahora yo encontré que hay 4 veces que se dice no Espíritu de Dios, sino Espíritu de Jehová, que vino sobre algunas personas. Y nada más hay 2 veces que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y usted dirá, ay, pastor, de Jehová, de Dios, es lo mismo, ¿no? La misma persona, es el Espíritu Santo. Que si dice de Dios, es que aquí quiso decir Dios y acá quiso decir Jehová. ¿Cuál es el problema? No, hermanos. Estamos ante un libro perfecto, inspirado por Dios. Cada palabra es exacta y el Espíritu Santo por algo escogió una palabra y no otra. No nada más es para variar. Escuche por qué. Hay 4 veces que se lee en el Antiguo Testamento que vino el Espíritu de Jehová sobre 4 personas. Esto es sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefté y sobre David. Otra vez, sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefté y sobre David. Sobre ellos se dice que el Espíritu de Jehová vino sobre ellos. Y solo 2 veces se dice el Espíritu de Dios vino sobre 2 personas. Este es Saúl y alguien antes, Balaam. De ellos 2 se dice el Espíritu de Dios. Ahora usted dirá, ¿y eso qué significa, pastor? Es muy claro, hermanos. Jehová, el Espíritu de Jehová, recuerde Jehová, el nombre Jehová realmente es el nombre hebreo para Dios que usaban los hebreos del Antiguo Testamento, es el nombre Yahweh. Y Yahweh es el nombre de Dios del pacto con su pueblo. Es el nombre con el que Israel se identificaba con su Dios, Yahweh, el Dios del pacto con su pueblo, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que salva a su pueblo. Él es el nombre Yahweh. Por eso cuando la Biblia dice que el Espíritu de Yahweh vino sobre ellos, es porque sobre los que vino había una relación de pacto con ellos. Ellos tenían a Yahweh como su Dios y para Yahweh ellos eran parte de su pueblo. Estamos hablando de Otoniel, Gedeón, Jefté y David, personas creyentes. Pero cuando dice el Espíritu de Dios, toma distancia. Y estos 2 hombres, Balaam y Saúl, no son salvos. No solamente porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, o sea, lo que quiere decir que no había una relación de pacto con ellos. Que el Dios del pacto no estaba con ellos como su Dios y ellos como su pueblo, a comparación de los otros. Sin embargo, hermanos, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl para hacer una obra que era la voluntad de Dios. Solamente era para que vea la diferencia. Saúl no fue salvo. Saúl no tuvo una relación con Yahweh, como la tuvo David, por ejemplo. Sin embargo, hermanos, aquí Dios a este incrédulo, en su misericordia, le da poder para alcanzar una victoria como rey. Recuerden, en el capítulo anterior, lo vimos la semana pasada, Dios le llenó de todos los recursos que Saúl necesitaba para ser rey en su misericordia. Ahora, hermanos, Saúl tiene poder de Dios. Saúl tiene la capacidad para vencer. Versículo 7, vemos lo que él hizo. Versículo 7, veamos adelante. ¿Qué hizo Saúl con ese poder que Dios le dio? Versículo 7 dice, y tomando un par de bueyes, seguramente de los que él iba dirigiendo, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Hermanos, qué manera de reclutar ejército, ¿verdad? Qué manera de reclutar a su ejército. Lo que hace Saúl es parte, ¿verdad? A los bueyes, a 2 bueyes, manda los pedazos a diferentes ciudades. Usted dirá que para hacer barbacoa. No, hermanos, era para mandar realmente una invitación, un reclutamiento. O salen conmigo a la guerra o les voy a hacer esto a sus bueyes. Es como si yo les dijera un domingo aquí, me parara yo en los anuncios y les dijera, hermanos, el que no se mete en un ministerio, a partir de esta semana voy a ir con los diáconos a tumbarles un muro de su casa. Dirán, no, pues vamos a involucrarnos, ¿verdad? Yo me meto en y yo me voy a evangelizar. No, sí, pastor, así sí ayudo. Haga de cuenta, fue lo que pasó aquí con Saúl.
Él invitó al pueblo, pero lo invitó de una manera fuerte. Ahora usted dirá, pastor, los estaba amenazando. No, realmente no, hermanos. Realmente esto venía de Dios. Lo que Saúl estaba haciendo era imponer una maldición al que no saliera como ejército con él. Por eso les dijo, esto le va a pasar a los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces su acción de Saúl cortó los bueyes y los envió, similar al levita, ¿se acuerda? Con su concubina en Jueces 19, que la cortó también en pedazos y la mandó, algo similar. Después de que Saúl hizo eso, dio el mensaje de maldición para el que no se uniera a la batalla, le iba a pasar eso, ese juicio. Y luego, hermanos, al final del versículo 7 viene la respuesta. ¿Cómo respondió el pueblo? Miren, versículo 7 al final. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Otras palabras dijeron, Saúl, pues así se ayudó, ¿verdad? Así como no. Y el pueblo dice que fue despertado, pero vean, hermanos, no fue por el mensaje de Saúl. Dice que cayó, ¿qué? Temor de Jehová. Escucha, hermano, el que dio poder en el versículo 6 es el que levanta ejército en el versículo 7. Dios, que le dio poder a Saúl en el versículo 6, ahora en el versículo 7 le da un ejército. Fue Dios, hermanos. Fue Dios el que despertó la gente para que fueran a pelear junto con Saúl. Aquí, hermanos, tengo que hacer una pausa, porque hay algo hermoso en este texto, que no quiero pasar de largo. Dice en su mensaje, Saúl mandó decir a la gente, así se hará con los bueyes del que no saliere. Escuche, en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y tú dirás, a ese Saúl tremendo, ni estaba Samuel y lo está metiendo ahí. No, hermanos, sí estaba, por lo que da a entender el texto, sí estaba. Lo que quiere decir es que ahí Samuel y Saúl estaban unidos, estaban trabajando unidos. El hombre espiritual y el inepto se estaban uniendo porque el inepto estaba obedeciendo a Dios. Entonces, en esta acción de salir a la guerra contra Naas y los amonitas, Samuel y Saúl estaban de acuerdo, estaban unidos, estaban trabajando en unidad. Samuel y Saúl, por primera y única vez en toda la Biblia, Saúl estaba haciendo algo bien, uniéndose a Samuel para hacer la voluntad de Dios. Y además, ¿qué hizo Dios? El pueblo lo unió a ellos. Hermanos, aquí hay un ejemplo precioso, por eso dije no quiero pasarlo por alto. Aquí hay un ejemplo precioso de unidad. Unidad. Aquí el pueblo de Israel trabajó en unidad. Ahora, ¿quién produjo esa unidad? ¿Samuel? No. ¿Saúl? No. ¿Quién produjo esa unidad? Fue Dios, hermanos. Como siempre es Dios. Siempre Dios produce la unidad. La generó aquí entre Saúl, Samuel y el pueblo. Porque escuche, así es cuando Dios interviene. El poder de Dios une. El poder de Dios levanta gente para ir hacia un mismo propósito. Aquí Samuel, Saúl y el pueblo tenían la misma mente, el mismo propósito. Todos estaban sometiendo a Dios. Hermanos, esto es igual en la iglesia. Es igual en la iglesia. Según Romanos 15:6 dice que la iglesia debemos estar unánimes todos. Según 1 Corintios 1:10 dice que debemos estar perfectamente unidos. Dios quiere unidad para la iglesia. ¿Y cómo la vamos a obtener? ¿Viniendo uniformados? ¿Siendo todos igual? No, hermanos. Es como aquí en 1 Samuel 11. Cuando el pueblo de Dios se une bajo la sumisión a la palabra de Dios y buscan el mismo propósito, el pueblo se une. Ahí hay unidad. Cuando te sometes a Dios y buscas lo que Dios busca, ahí viene la unidad. No es de que, no, pues es que yo no apoyo al pastor, no, yo no apoyo a tal diácono, no, yo no apoyo esas decisiones, no, yo no apoyo esa actividad. Cuando el pueblo de Dios se divide es porque no se están sometiendo a la palabra y porque no están buscando los mismos propósitos que Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos decía que tengamos todos una misma mente, un mismo parecer, en unidad. Esto quiere decir que dejemos fuera las terribles divisiones, hermanos. Las terribles divisiones que a veces en las iglesias existen. Dios no quiere divisiones. Romanos 14 es un capítulo que habla de esto, cómo a veces por cuestión de opinión la iglesia se divide. No, es que a este hermano le gusta comer bien grasoso y a este hermano no es bien fitness y puro asado, puro... No,
no come grasa, el otro come pura grasa, no, pura garnacha, y este no, mira, bien dietético, bien vegano, no, por eso no se llevan en la iglesia, por eso no son amigos, ni se saludan, ni se soportan. A ver, hermanos, pero eso no tiene nada que ver. Es de lo que habla Romanos 14, ¿no? Del que come carne y del que come verduras. Es lo mismo, son cuestión de opiniones que no tendrían por qué separarnos. Escucha, si hay una diferente opinión en un hermano en la fe, lo que yo tengo que hacer es ceder, hermanos. Bueno, no le gusta lo grasoso, pues de lo que se pierde, pero lo respeto y lo quiero mucho. Y es mi hermano, y gracias a Dios por él. Y eso no me va a afectar a mi relación de amor con él. Porque queremos buscar la unidad, ¿cierto, hermanos? No es que esa persona, mira, cocina así, es así, viste así, habla así. No, esa persona con pincitas, hermanos. Cuando empiezas con eso, estás quebrantando la unidad que Dios quiere para su iglesia. Cuando sientas una diferencia con alguien más de opinión, cede. Lo que Dios quiere es unidad. Y eso solo pasa, vuelvo a decirlo, cuando te sometes a la palabra de Dios y juntos buscamos el mismo propósito. Aquí es lo que está haciendo Saúl, Samuel y el pueblo. Esto es igual en la familia, igual en la familia, igual en tu matrimonio. Si se someten a la palabra, si son humildes, habrá unidad, hermanos. Lo que Dios quiere, buscando lo que Dios quiere. En versículo 8, vean qué impacto tuvo esto, hermanos. Sorpréndanse. Versículo 8, después de que Saúl manda este mensaje de reclutar soldados, versículo 8 dice, y los contó en Besec, esto es otra ciudad, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Aquí el texto los divide, pero en total fueron 330,000, hermanos. Eso es un ejército 3 veces todos los que vivimos en Cozumel. 3 veces la isla. Era un ejército inmenso, hermanos. El pueblo respondió porque Dios los despertó. Ahora sí están listos para ir contra Naas y los amonitas. 300,030, hermanos. 330,000. ¡Qué ejército tan numeroso! Fue lo que Dios levantó. Ahí vemos el poder de Dios. Saúl no podía hacer nada. Los de Jabes de Galaad no podían hacer nada. No podían, hermanos. Pero Dios y su poder hizo todo esto. Versículos 9 y 10, la ayuda llega. Versículos 9 y 10 dice, y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Versículo 10, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros lo que bien os pareciere. Entonces llegan los mensajeros a los de Jabes de Galaad y le dicen, no te preocupes, ya tenemos ejército, les vamos a ayudar. Y le mandan decir a Naas, mañana saldremos a ti. Era cierto, no estaban mintiendo, pero tampoco le dijeron vamos a pelear. Fueron inteligentes, no mintieron, pero fueron estrategas para la guerra. Esto, hermanos, pasa en versículos 9 y 10, la ayuda les iba a llegar. Dice que el pueblo se alegró, los de Jabes de Galaad se alegraron porque había 330,000 que les iban a ayudar. ¿De dónde, hermanos? Del poder de Dios, del poder de Dios. En resumen, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el hombre por sí mismo no puede. Cuando estás en una encrucijada, cuando estás en un aprieto, no puedes, date cuenta. No puedes, no sabes y no vas a poder. Pero si dejas que la mano de Dios te ayude, si dejas que el poder de Dios se encienda en tu vida, entonces Dios puede cambiar las cosas. Dios quiere darnos poder, hermanos. Hoy el poder está en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es poder de Dios, primera a los Corintios 1:24. Y sabemos por el Nuevo Testamento que hoy el poder de Dios, el poder de Cristo nos lo da por medio del Espíritu Santo también. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:18 que podemos ser llenos o controlados por el Espíritu Santo para vivir con el poder de Dios. O en Romanos 8:2 cuando dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, el poder del Espíritu nos da victoria del pecado. El poder del Espíritu a los creyentes nos da victoria sobre el pecado. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice Romanos 8:26. Aquí estamos viendo cómo también nosotros tenemos acceso a esta gracia, hermanos, del poder de Dios. Por favor, yo te animo que cuando estés en una encrucijada, no sepas qué hacer,
no tengas fuerza y lo reconozcas y aún la ayuda del hombre sea vana, como dicen los salmos, recuerdes que el poder de Dios está allí disponible para todo aquel que lo quiera. Ahí está el poder de Dios, hermanos. Recuerden, estamos viendo dos formas en que Dios ayudó a Saúl para vencer, que también están a nuestro alcance. Ya vimos que Dios le dio poder a Saúl, versículos 1 al 10, y ahora veremos en segundo lugar, y por último, hermanos, más breve, número 2, Dios le dio salvación a Saúl, versículos 11 al 15. Dios le dio salvación a Saúl, 11 al 15. Recuerden, primero le dio poder, y ahora otra gracia, le dio salvación, versículos 11 al 15. Comencemos en el 11, vean la estrategia, por favor, la estrategia en el 11, dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, o sea, los dividió en 3 al ejército, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Esto debió haber sido entre las 2 y las 6 de la mañana, ¿sí? Antes de que amaneciera. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron de los amonitas fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Hermanos, aquí tenemos el éxito de la batalla a favor de Saúl e Israel, gracias a la salvación que les dio Dios por medio del Espíritu Santo. Dice que Saúl dividió en 3 al ejército. Hermanos, recuerden, él venía de detrás de los bueyes. Era un campesino, no era un estratega, no era un soldado, no era un general. Saúl era un campesino normal, sí, de una familia acomodada, pero estaba ahí trabajando de campesino. Y de repente ya tiene estrategias militares. ¿Gracias a qué, hermanos? ¿A que se fue a la escuela? ¿A que se fue a un instituto? No, a que el poder de Dios lo había capacitado. Y entonces dice que la estrategia que los divide entre 3 hace que sea un tipo de ataque sorpresa y simultáneo de los 3 de la división del ejército sobre los de Amón y su general Naas. Hermanos, ¿quién capacitó a Saúl para hacer esto si era un torpe? ¿Quién le dio esta sabiduría para ganar una batalla? ¿Quién le mostró que entre las 2 y las 6 de la mañana era una buena hora para que ellos estuvieran desprevenidos, los de Amón? Todo fue gracias al Espíritu Santo. Victoria rotunda. Y aquí queda claro, hermanos, que no fue por el número, no fue porque eran 330,000, sino fue gracias a la estrategia del Espíritu Santo que dirigió a Saúl. Hermanos, como siempre, la salvación viene de Dios. Amén. Como siempre, la salvación viene de Dios. De inmediato les causó alegría. Versículo 12 dice: el pueblo entonces dijo a Samuel, vean, ya están bien alegres, y le dicen, ven cómo sí estaba ahí Samuel. Le dice el pueblo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Sí, estaban bien contentillos, ¿verdad? Se acababan de tener una victoria rotunda, tremenda. Nunca habían tenido una victoria así desde el capítulo 7. Y le dicen a Samuel: a ver, Samuel, aquellos que no querían que Saúl reinara, tráelos, vamos a matar. ¿Recuerdas que en el capítulo 10, versículo 27, hubo unos hombres que dudaron de Saúl y no le trajeron presente? Pues ahora en el capítulo 11, el pueblo está diciendo: a ver, ¿quiénes eran los que no confiaban en Saúl? Vénganse para acá, los vamos a matar. Pues estaban bien contentos, ¿verdad? Bien agradecidos. No, sí, yo sí quería que él fuera mi rey. Yo ya sabía, él iba a ser el bueno. Todos lo sabían. Traigan a los que no. Bueno, estaban algo así, contentos, alegres por la victoria, y querían matar a los rebeldes. Estaban contentos con Saúl. Y aquí viene, hermanos, anótate este versículo entre tus predilectos del Antiguo Testamento. El único versículo donde vas a ver a Saúl hablando sabiamente. Único en la Biblia. Versículo 13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Saúl habla bien, escucha, porque está controlado ¿por quién? Versículo 6. Por el Espíritu Santo. Por eso Saúl habla bien. No creas que porque aquí Saúl se lleva un 10, no, hermano.
Saúl siempre fue de cero delante de Dios. Acuérdate, era un inepto, un incrédulo, un impreparado, pero aquí se saca 10 porque según el versículo 6, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y aquí en el versículo 13 está hablando en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice, hermanos? De las únicas pocas palabras sensatas que le oiremos. Él dice, no, esta victoria fue gracias a Jehová. Jehová ha dado esta salvación en Israel. Hermanos, esto es también para nosotros, piénsalo. Si tú has sido librado de alguna manera, ¿quién fue? ¿Quién te libró? ¿Quién te sacó? ¿Quién te ayudó? Si tú fuiste librado de algo, una prueba, una dificultad, un aprieto, incluso una enfermedad, y Dios te sacó de ahí, por favor, sé sabio aquí como Saúl en versículo 13 y reconoce que fue Dios. Reconoce que no fue tu fuerza, tus contactos, el médico fulano, la inyección que te pusieron, la terapia que hiciste, el masajista que te talló. No seas así, hermano. Dale la gloria a Dios y di, fue Dios que me dio salvación. Aquí Saúl dice, versículo 6 me dio poder, versículo 13 me dio salvación. Aquí tienes los dos actos de gracia que Dios nos puede dar también a nosotros. Si una petición te ha sido concedida, fue gracias a Dios, no a tus recursos. Si venciste un pecado y dices, pastor, gracias a Dios, hoy ya no cometo un pecado que yo cometí en mi juventud. Si eso puedes decir, gracias a Dios, como yo lo puedo decir, es gracias a la salvación de Dios. Es gracias a que Él te dio salvación. Porque la salvación es una gracia que Dios le da a los débiles, no a los fuertes. Nos da poder, nos da victoria, nos da salvación, hermanos. Esa es la gracia de la salvación de Dios. Estoy hablando de salvación no en términos de salvación eterna, sino en términos de salvación de pecado, de pruebas, de tentaciones. Y aquí, hermanos, quiero hacer una aclaración, porque no quiero que usted malentienda. Y por favor, escuche muy bien este paréntesis de este estudio. Dios puede salvar, porque estamos hablando de que salvó al pueblo. Y Saúl dijo, hoy Jehová ha dado salvación. Escucha, Dios da salvación de dos maneras. Y quiero que lo recuerden, hermanos, para entender bien a Dios. Dios puede salvar de dos formas. Otra vez, no estoy hablando de salvación de vida eterna. Estoy hablando de salvación de pecado, salvación de vencer un pecado, salvación en tu vida espiritual, salvación de la tentación, salvación en tus pruebas, en tus tribulaciones. De esa salvación estoy hablando. Dios puede salvar de dos formas. Número 1, liberándonos, como aquí lo hizo con el pueblo. Como aquí lo hizo también con el apóstol Pablo, por ejemplo. Escuchen, 2 Corintios 1, 8 al 10, Dios le dio liberación a Pablo de sus pruebas. Por ejemplo, 2 Corintios 1, 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, Pablo dijo, me voy a morir, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros, debilidad humana, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo dice, en una tribulación tremenda, hermanos de Corinto, Dios me libró. Dios me libró. Y lo tenemos también, por cierto, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, cuando dice que el apóstol Pablo que Dios le había librado de las fauces del león, hablando de su acusación ante César. Dios, una manera en que nos salva es como aquí, liberó al pueblo de Naas y su ejército. O sea, hermanos, solucionó el problema. Pero hay otra forma en que Dios da salvación en nuestra vida espiritual. Y es que a veces no nos libera, hermanos. A veces lo que hace no es liberarnos. A veces lo que hace es fortalecernos. No para que se acabe la prueba, sino para resistirla. Y eso también es la salvación de Dios. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Es como el apóstol Pablo, otra vez, en 2 Corintios 12:9, le había pedido a Dios que le quitara el aguijón de la carne. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia. O sea, no te voy a dar victoria sobre eso.
pero te voy a dar la fortaleza para que soportes. ¿Se fijan, hermanos? Es diferente. A veces Dios nos libera del asunto, a veces no, solo nos da la fortaleza para enfrentarlo. Es como dice el Salmo 138, en el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En otras palabras, clamé al Señor, no me quitó el problema, pero me dio la fuerza para soportarlo. Y quiero que veas que ambas cosas vienen de Dios. Dios no solamente soluciona y da victorias como aquí en 1 Samuel 11. A veces Dios permite la dificultad, pero te da la fortaleza para enfrentarlo. Así que podrá venir una enfermedad y tú dirás, Señor, ¿no me la vas a quitar? Bueno, si Dios te la quita, gloria a Él. Pero si no te la quita, te dará la fuerza para resistirla. Y también es su salvación. Porque si no te diera esa fortaleza, no aguantas y te mueres a la primera. Pero la fortaleza de Dios te sostendrá en pie porque Él es fiel para salvarnos, hermanos. Su poder y su salvación nos ayudan en las dificultades. Así que tenlo en cuenta. Dios puede salvarnos de dos formas, liberándonos o fortaleciéndonos. Una de esas dos, Él decide cuál. Pero en nuestra propia fuerza no podemos, jamás. Miren, hermanos, en nuestra propia fuerza ni podemos liberarnos, ni podemos fortalecernos. En nuestra propia fuerza no podemos. Pero en el poder y la gracia de Dios y la salvación de Dios, sí. Saúl lo reconoció. Vuelvo al texto, versículo 13. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl reconoció que había venido de Dios la liberación. Terminemos con la coronación, versículo 14. Dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Esto de renovar era la coronación. Aunque ya se había presentado en el capítulo 10 a Saúl como rey, aquí ahora lo van a coronar ya en serio. Recuerden que él ya lo ungió, ya lo presentaron, pero siguió con los bueyes trabajando. Ahora en este versículo siguiente lo van ya a coronar finalmente. Y se fijan que dice que en Gilgal, en Gilgal, porque Gilgal, hermanos, según capítulo 7, versículo 16, era el centro administrativo de Samuel. Ahí era como que el lugar, el centro de operaciones del profeta Samuel. Entonces ahí va a ser la coronación. Versículo 15. Y fue, ahí viene la coronación, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allá a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Bueno, la fiesta sigue, hermanos. Esto fue una fiesta, ¿de acuerdo? Fue una coronación, una fiesta. Coronan a Saúl allí en Gilgal, lo invisten como rey allí delante de Jehová. Vean eso, hermanos, no solo delante del pueblo, sino delante de Jehová. Dios, versículo 6, le había dado poder, versículo 7, estaba con él, versículo 15, lo corona. Dice, hermanos, según el texto, que además de eso sacrificaron ofrendas de paz y estuvieron alegres. Esto es, según lo que dice Levítico 3, estas ofrendas fueron ofrendas de gratitud, de adoración. O sea, el pueblo estaba alegre con Dios y ofreció estas ofrendas de paz para celebrar la victoria de Dios. Era una fiesta, hermanos. Estaban contentos. El rey, la victoria, parece que todo iba bien. Y por cierto, la fiesta sigue, porque el capítulo 12 también es parte de la fiesta, que veremos la próxima ocasión. Fue el mismo día. Pero aquí termina el capítulo 11, hermanos, y vemos como una probadita del poder de Dios a Saúl, si Saúl vivía obedeciendo al Señor. Es como cuando tú te vas a comprar tu carro, ¿verdad? Y te vas a comprar tu coche y dices, primero una prueba de manejo, ¿no? Quiero sentir el carro, quiero ver el poder, quiero sentir el volante, ¿verdad? Quiero escuchar el motor. Y te subes al coche ahí en la agencia que te está mostrando el vendedor, tratando de convencer y te dice, a ver, voy a probar a darle una vuelta. Dices, no, está potente, está bueno, se siente cómodo. Hermanos, el capítulo 11 fue la prueba de manejo del poder de Dios a Saúl. Es como si Dios le dijera a Saúl, si me obedeces, este es el poder que te voy a dar. Saúl, si te sometes, estas son las victorias que vas a tener conmigo. Es como si Dios le dijera a Saúl, Saúl, esta es una probadita. La victoria contra Nas es una probadita, Saúl, de lo que Dios te puede hacer si obedeces. Vemos en el capítulo 13 a partir de ahí que no lo hizo, tristemente.
Hermanos, así a veces nos pasa. Dios nos ha mostrado su poder. Dios nos ha dado pruebas de su poder, de su gracia, de su bendición, de su salvación. Y cuando viene la hora de la hora, no obedecemos al Señor. Dios también nos ha dado probaditas de su poder y necesitamos someternos al Señor, vivir en obediencia a Él. Por supuesto, esto no es posible si no tienes a Cristo en tu vida. Por eso primero necesitas a Cristo en tu vida y por medio de Cristo Dios te dará poder y Dios te dará salvación. Pero Dios puede dar esto a sus hijos, hermanos. Lo hizo con Saúl como una gracia porque era el rey, pero vemos que Saúl lo va a patear todo eso. Y este capítulo 11, hermanos, es la única cucharada de miel que vas a probar de Saúl. La única. Después de eso solo tendrás caída, caída y más caída. No vaya a ser tu historia. Dios te da poder, Dios te da salvación, pero tienes que someterte a Él. Tienes que confiar en Él, no en tus fuerzas, en las de Él. Somos débiles, en Él somos fuertes. Y la única debilidad que vence es cuando su mano poderosa interviene en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por este capítulo 11 donde nos recuerdas que nadie será fuerte por su propia fuerza y que si hay victoria es por tu poder y no por el nuestro. Señor, te alabamos porque hoy ese poder y esa salvación están al alcance de nosotros por medio de Cristo y es en Cristo que podemos vencer el pecado, sea cual sea, el mal carácter, el enojo, cualquier pecado de la lengua, cualquier mal pensamiento, todo eso lo podemos vencer en tu poder, Señor, todo eso lo podemos obtener salvación en ti. Ayúdanos, Padre, como en este capítulo a Saúl, a someternos a tu voluntad y poder disfrutar de los deleites que es tener tu victoria, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la victoria en medio de nuestra debilidad para que tu poder brille, Señor. Oramos que si alguien aquí no tiene a Jesucristo en su vida como Salvador, primeramente venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para que pueda experimentar el poder y la victoria, la salvación que hay en Cristo. Y Señor, los que ya te conocemos, ayúdanos a vivir de victoria en victoria. Estamos apenados, Señor, de nuestras derrotas, que nos excusamos por nuestra debilidad, pero realmente, Señor, es por nuestro pecado que no avanzamos. Es por nuestra propia maldad que estamos así, Señor, de derrota en derrota. Perdónanos y ayúdanos a echar mano de tu poder y de tu salvación, sea que nos libres o sea que nos fortalezcas. Te amamos por esto, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.